Bienvenidos a una nueva clase gnóstica, a este canal Gnosis Síntesis. Vamos a tocar los temas gnósticos desde los temas más básicos. Vamos a volver a tocar temas que se ha tocado antes, ampliando un poco más, profundizando un poco más. El tema que vamos a tratar ahora es respecto a la gnosis. ¿Qué cosa es la enseñanza gnóstica? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es que a través de misioneros gnósticos se está entregando la enseñanza gnóstica de forma gratuita en todo el mundo? Bienvenidos. La palabra gnosis, conocimiento gnóstico, probablemente se ha escuchado en algunas partes, pero ¿qué quiere decir exactamente la palabra gnosis? Sabemos que gnosis es conocimiento espiritual, conocimiento superior, conocimiento trascendental. Pero diferenciemos este conocimiento gnóstico del concepto general que se pueda tener respecto a cualquier conocimiento, porque la enseñanza gnóstica o la gnosis no viene de hombre alguno, no viene de un intelecto, no viene de una filosofía que corresponda a un tiempo, ni de una ideología, ni de un partido político, tampoco viene de algún grupo religioso. En realidad la gnosis viene del mismo Creador, viene de Dios, de lo alto, de lo divino. Eso tenemos que ir comprendiendo si queremos descubrir qué cosa es esa gnosis. Pues la gnosis viene de lo alto, es la enseñanza de Dios mismo, es la enseñanza trascendental que palpita en todo el cosmos, en todo el universo y los infinitos. Es la enseñanza que emana del mismo Dios. Obviamente, tal enseñanza es asimilada, es encarnada por hombres verdaderamente preparados, hombres con conciencia despierta, maestros iluminados. Antes de que exista este mundo, existía pues obviamente el universo y los infinitos. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar en qué cosas son los infinitos, cómo es que funcionan, vamos a encontrar leyes naturales, infinitas leyes que sostienen la creación. Tales leyes existían desde siempre, mucho antes de que este mundo tuviese vida o que tuviese personas viviendo en él. Esa cantidad de leyes universales infinitas es sabiduría, conocimiento, enseñanza. Esa es la gnosis,
esa enseñanza que nosotros aprendemos a comprender, a asimilar y a encarnar. Entonces, aquellos conocimientos que tienen que ver con la misma creación y con el Creador. Esa es la gnosis, es la enseñanza trascendental, pero es una enseñanza que debemos aprender a trabajarla. ¿Para qué? Pues para alcanzar grados de iluminación, aquello que se conoce como el despertar de la conciencia. La gnosis orienta a la persona a que aquel conozca su condición interior, cuál es su estado interior, se reconozca a sí mismo en verdad como es, se dé cuenta de lo que tenga que cambiar, y la gnosis entrega técnicas, claves, secretas para poder trabajar y alcanzar esa iluminación de la conciencia. Esa es la gnosis. Pero un poco reflexionemos en los tiempos actuales. El conocimiento gnóstico en estas épocas pues se viene entregando a través de misioneros gnósticos, instructores gnósticos. Hay distintas escuelas gnósticas, instituciones, iglesias, grupos gnósticos que entregan las enseñanzas, federaciones, pero en algunos casos hay grupos que tienen una enseñanza más completa, más cercana a la enseñanza original que entregara el gurú de la gnosis, que es el maestro Samael Aun Weor. Hay otros grupos que se han alejado un poco, y en algunos casos bastante, de la enseñanza original que entregara el maestro Samael Aun Weor, pero todos cumplen su función de entregar la enseñanza gnóstica a la humanidad. ¿Y por qué es que se entrega a la humanidad tales enseñanzas? Pues todo en la vida tiene procesos y ciclos en su manifestación. Todo está sujeto a procesos. La humanidad misma está sujeta a procesos que tiene que pasar y que hemos venido pasando. Pues en tiempos remotos la gnosis se entregó a través de otros maestros. Esa enseñanza que en realidad no es de nadie en específico, es una enseñanza universal, pero que desciende a un mundo a través de un maestro. En otras épocas, aquella sabiduría trascendental se enseñó pues, a través del Krishna, a través del maestro Buda, a través de Quetzalcóatl en el antiguo México, a través de la cultura incaica en el antiguo Perú, y en tantas culturas de la antigüedad, en las épocas de la antigua Sumeria, tuvieron obviamente sus tiempos de esplendor, en la cual hubieron hombres iluminados que entregaban la enseñanza. Cuando en los evangelios, en el canon oficial de la Biblia, se habla de los grandes patriarcas de la antigüedad, como Moisés, Abraham, Jacob, pues aquellos eran hombres iluminados que trabajaron la gnosis dentro de sí mismo para alcanzar esos estados de iluminación, ese poder de la conciencia y esos poderes incluso del verdadero hombre iluminado. Entonces, a través de maestros, a través de todas las épocas, se ha entregado la enseñanza gnóstica, se ha encarnado la enseñanza gnóstica, que en otras épocas tuvieron otros nombres. Sí, tuvieron distintos nombres. En épocas, hace siglos, en la antigua Europa, por ejemplo, estaba la masonería, la verdadera masonería, que enseñaba las claves de la logia blanca, de los maestros. Lamentablemente, porque todo tiene su ciclo, se retiraron de la parte física y fueron a los mundos internos a parar toda aquella sabiduría. Y así con distintos grupos. Actualmente en la parte física es cierto que hay grupos que se titulan con el nombre de masones, pero en realidad no es la verdadera masonería. La verdadera masonería sí que conoce los misterios del camino, y aquellos maestros hace tiempo que se retiraron. En la parte física ha quedado, digamos que una masonería de tipo intelectual. Pero no vamos a ahondar un poco en eso. Lo que queremos decir es que en tiempos remotos, antiguos, se enseñaba a través de iniciados y maestros a la humanidad de forma directa,
cumple su tiempo y se retiran. Cada maestro cumple la misión que tiene que cumplir y luego se retira. Y es así, pero ocurre algo peculiar con la tal enseñanza, y es que se va perdiendo la esencia de la enseñanza que deja cada maestro. Y es así, ¿por qué? Pues por el estado psicológico de la humanidad. Aunque a nosotros nos cause quizás asombro, quizás no, pues nuestra humanidad tiene la conciencia dormida, un nivel muy bajo de la conciencia. Lamentablemente ese es el estado de nuestro mundo. Pero ¿por qué es que afirmamos que la humanidad tiene la conciencia dormida? Diferenciemos dos cosas fundamentales aquí respecto a la palabra conciencia. Separemos lo que es la comprensión, el entendimiento de conciencia a nivel médico, a nivel mundano, de lo que es conciencia a nivel espiritual. Para un médico, una persona que está despierta, que responde a preguntas cuando se le dice cómo se llama, dónde vive, pues está consciente. Una persona que sabe quién es y qué razón está consciente. Será un término muy básico, médico, no nos referimos a ese tipo de conciencia. Para la humanidad también, conciencia será saber quién eres, estar en tus cabales, ese tipo de cosas, pero no nos referimos a eso. Cuando hablamos de conciencia, en un sentido espiritual, no estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de virtudes, ¿ya? De cosas del espíritu. A nivel de conciencia espiritual, lamentablemente nuestra humanidad duerme terriblemente, duerme espantosamente. En lugar de los valores espirituales que pudiéramos decir, por ejemplo, sabiduría, amor, templanza, misericordia, paciencia, amistad verdadera, todos los valores del alma que pudiéramos enumerar, es laboriosidad, ser trabajador, ser honrado, honesto, educado, ser una persona con grandes valores espirituales. Eso es la conciencia en un sentido espiritual, pero lamentablemente tal conciencia no existe o prácticamente no existe. En lugar de los valores espirituales, en el hombre lo que está son defectos psicológicos. Toda la vida prácticamente son defectos psicológicos. Para nosotros como humanidad es común, lamentablemente, los estados de ira, los estados de tristeza, de egoísmo, de depresión, de preocupación, de temor, de codicias, de faltas de respeto, de competencias sociales, de excesivo materialismo. La gente se suele dañar las unas a las otras, y todo esto tiene que ver con los defectos psicológicos que la gnosis le llama ego, y que son pues también agregados psíquicos, o como se le quiera llamar, tales defectos psicológicos que en el cristianismo pues se le relacionó a los pecados capitales. Entonces ese es el estado interior en el que normalmente estamos. Las virtudes que deberíamos tenerlas encarnadas, pues no las tenemos. En su lugar tenemos muchísimos defectos psicológicos que amargan la vida. Somos incoherentes en muchos aspectos, y lo peor de todo es que a veces pensamos que somos personas respetables, personas interesantes, adorables, que somos incluso personas espirituales, y no nos damos cuenta que de repente nuestra condición es totalmente egoica, totalmente defectuosa. Cuando hablamos de ego, hay distintos conceptos que se manejan respecto a la palabra ego, o respecto al yo, ya sea yo superior o yo inferior, pero ya nuestro maestro, el maestro Samael, nos decía que yo superior o yo inferior, ambas son dos secciones de una misma cosa. No existe yo superior. Entiéndase por yo superior a ese impulso que te hace supuestamente ser mejor, salir para adelante, pero que si uno analizase más profundamente qué es lo que hace
que el motivo por el cual la gente lucha por algo a veces son defectos, competencia, egoísmo, envidia porque la otra persona progresó, y es el resorte secreto que hace que la persona también luche por conseguir lo mismo y superarla. Ese yo superior aparentemente bueno puede estar lleno de muchos orgullos, arrogancias, codicias, envidias, que vendrían a ser al final defectos psicológicos. Entonces ese yo superior oculta el ego o el defecto. Ese yo inferior sigue siendo defecto psicológico. Por ejemplo, cuando se habla de yo inferior se le relaciona con lo más bajo, la ociosidad, el que no trabaja, el que no hace nada, el que no quiere superarse, el que está metido en cosas bajas, vicios, ese tipo de cosas, pues se le relaciona como un yo inferior, pero que sigue siendo el mismo yo, el mismo ego, los mismos defectos psicológicos. Algo que el maestro Samael nos dice en relación a los defectos es que cada agregado psíquico defecto que tenemos tiene encerrado en su interior porcentajes de conciencia, o sea, esas virtudes que tanto necesitamos están encerrados, encapsulados, embotellados dentro de cada defecto psicológico. Por eso es que la humanidad, por ejemplo, le cuesta tanto manifestar lo bueno. No puede. Es interesante analizar nuestra sociedad, que se ha tratado de muchas formas que como humanidad mejoremos. A través de la educación, todos los gobiernos de la tierra tratan de construir un buen hombre, un buen ciudadano, una persona respetable, que es respetuosa de las leyes, una buena persona, pero lamentablemente todos los sistemas educativos no sirven, no funcionan, porque la humanidad sigue peleándose entre sí, discusiones, peleas, enemistades con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los conocidos, con los desconocidos. Todo el mundo está en constante conflicto y lo podemos ver incluso a nivel de países. Siempre hemos estado en guerras por todas partes. Entonces la educación no ha sido suficiente para construir ese hombre que todos quisiéramos, para construir una mejor sociedad. Para tratar de cambiar las cosas, por ejemplo, a través de la psicología se ha intentado hacer tantas cosas, pero tampoco, lamentablemente, la psicología académica, universitaria es muy limitada, Tampoco puede conseguir que el hombre mejore. Bien sabemos que una persona a veces va a terapia psicológica y de repente en algo le ayuda, no negamos que en algo le vaya a ayudar, pero pasan semanas y meses y otra vez la persona está en nuevos conflictos, en nuevas preocupaciones, en nuevos sufrimientos y tiene que regresar a otro tratamiento. Pero no ha podido cambiar la raíz de fondo, ha sido un paliativo sencillamente, y en algunos casos la psicología de las personas es tan complicada que no hay terapia psicológica que pueda ayudarles. Y en muchos otros casos, y esto es lamentable, los mismos psicólogos que tratan a las demás personas a veces obviamente tienen problemas como todo mundo, y es muy común que a veces el mismo psicólogo, que se supone que sabe cómo llevar la psicología, necesita que algún colega suyo lo trate a él, porque ella no puede con su vida. Entonces vemos que tampoco funciona esto de la psicología o la psiquiatría, que entran en mucho fármaco que al final termina dañando de muchas maneras. No ha podido construir a ese hombre, a esa mejor sociedad. A través de las religiones, a través de todas las épocas, se ha intentado construir ese mejor hombre, ese hombre consciente, ese hombre respetuoso, ese hombre especial. Pero las religiones no solamente es que no han podido conseguir aquello, sino es que en muchos casos, lamentablemente, como lo dicta la historia, pues las religiones han servido en muchos casos como vehículos que faciliten la maldad, la crueldad, la destrucción, la tortura a otros seres humanos. Y lamentablemente, bien sabemos todos que tantas guerras que ocurrieron en Europa en épocas de la Edad Media, hace siglos, pues
muchas guerras fueron propiciadas por las mismas religiones, que existió, por ejemplo, asuntos tremendos y abyectos como la Santa Inquisición, en la cual se torturaba a las personas. Vemos que en nombre de la religión se ha matado, se ha destruido, se ha asesinado, se ha cometido barbaridades, se ha llevado a los países a las guerras y tantas cosas más. Y esto no solamente en relación a alguna iglesia específica, todas las distintas religiones de la tierra lamentablemente han entrado en inconsciencia. Es cierto que las antiguas religiones tuvieron épocas en las cuales gozaban de la enseñanza original, gozaban de esa gnosis original, pero hace mucho tiempo de aquello, cuando se va perdiendo la enseñanza original de los maestros, se va pervirtiendo esa enseñanza original, entonces esa enseñanza va cobrando otros tintes, va cobrando cierto intelectualismo, va transformándose en conveniencias personales, ya no se entiende la enseñanza como tal y se entiende, cada quien entiende la enseñanza que dejó un maestro, la enseñanza de una religión a su manera, y desgraciadamente esa manera es la manera del ego, del defecto, de la inconsciencia. Entonces decíamos que el estado de la humanidad es de mucha inconsciencia por los defectos que se cargan. Ese es el motivo por el cual cuando un maestro viene al mundo y entrega su enseñanza para la redención, para la salvación, para el despertar espiritual, pues hay personas que hacen caso, trabajan y despiertan, logran convertirse en iniciados, en verdaderos maestros en algunos casos, pero logran un cambio en su vida, una transformación que les permita mejorar. Pero ese es un grupo de personas. También hay mucha gente que no comprende las cosas y trata de utilizar la enseñanza de los maestros para sus conveniencias personales. Y el resultado es que al pasar los años y los siglos, poco a poco se va deformando, se va destruyendo la enseñanza original que dejó un maestro. Ya con esa enseñanza deformada se fundan religiones que ya no conservan la esencia de la enseñanza de ese maestro, sino es que ya son alteraciones, y con esas religiones ya alteradas, obviamente no se puede cambiar a la humanidad, o el hombre no puede cambiarse a sí mismo con enseñanzas alteradas. Y la humanidad sigue procesos. Hubieron tiempos remotos en los cuales en este mundo había luz, había conciencia, había amor, había paz, inocencia incluso, pero esos tiempos se fueron. El maestro nos informa que toda humanidad que habita los mundos, pues tiene que atravesar procesos que el maestro lo compara con las estaciones del año, cuando nos habla de primavera, verano, otoño e invierno. La primavera es el apogeo donde la conciencia aflora como un jardín bellísimo que corresponde a la edad de oro. Nos habla de la edad de plata, donde la conciencia desciende un poco pero sigue siendo bella y gloriosa. Nos habla de la edad del verano, que corresponde al verano, la edad de plata. Luego le sigue la edad de cobre, que corresponde ya al otoño espiritual, donde ya se pierde la conciencia, ya el mundo está inconsciente. Y luego eso corresponde al otoño. Y luego nos hablan del invierno espiritual, ese invierno que corresponde a la edad de hierro, donde ya no solo se perdió la conciencia, sino es que el mundo empieza a desarrollar maldad, crueldad, se va volviendo tenebroso. Y son las épocas que estamos viviendo. Hemos atravesado las edades de oro, donde existían las antiguas culturas llenas de sabiduría, y pasamos a la edad de plata, donde todavía había esplendor, la edad de cobre, épocas de guerras y de inconsciencia, y hemos llegado al pasar los milenios a esta edad de hierro, que corresponde a la peor época donde hay dolor, donde hay karma, sufrimiento, peleas, disputas, donde el protagonista principal de la comedia de la vida pues viene a ser el ego, los defectos psicológicos, la inconsciencia que se carga. Ese es el estado en el cual como humanidad nos encontramos. Y desconociendo que aquellos valores espirituales que quizás tuvimos en épocas remotas han quedado embotellados
dentro de cada defecto psicológico. Porque es que al hombre le cuesta manifestar valores espirituales, no puede, porque está embotellado en cada defecto psicológico. Uno de los errores de la educación es pensar que con educación se puede enseñar a las personas los valores, y desgraciadamente no es así. Con educación se puede adoctrinar, se puede un poco sugestionar el intelecto para portarse de una manera, pero bien sabemos que este es un mundo de hipocresías. La gente puede aprender intelectualmente qué es lo correcto y hablar de lo correcto y dar conferencias incluso de lo correcto, responder exámenes de primaria, de colegio, de universidad y responder correctamente de qué es lo correcto, de cómo debemos ser, pero la cruda realidad nos muestra todo lo contrario. En los hechos, en el diario vivir de las personas, son de todo menos correctas, porque desgraciadamente los defectos están en la mente. Los defectos están en la mente. Y los valores espirituales son solamente conceptos que se repiten en algún momento, se comentan para quedar bien, para asombrar, para sentirse especiales, pero en el diario vivir los hechos demostrarán que somos inconscientes, no somos buenas personas. Ese es el triste estado, pero desconocemos que esos valores tienen que liberarse de cada defecto, liberarse de cada agregado psíquico. Dentro de la ira, por ejemplo, habría virtudes de paz, virtudes de comprensión, de inteligencia, atrapado dentro de la ira, ¿no? De ternura, de mucha paz, de sabiduría, pero eso está encerrado en cada defecto. Pero como el defecto es el que tiene el control de todo, ¿a qué estados lleva? Por ejemplo, en el caso de la ira, pues lleva a la brutalidad, porque un iracundo no piensa, no razona, no reflexiona, es un estado de brutalidad, lleva a la crueldad, lleva al insulto. El iracundo a veces puede llegar al odio, a la venganza, a dañar terriblemente. El iracundo es como una bestia, es un estado animalesco realmente, ¿ya? Y todo esto es terrible, pero está dentro, embotellado en las virtudes de la paz, de la verdadera amistad, de la comprensión, de la inteligencia, del análisis trascendental, de la profundidad reflexiva. Todo eso está atrapado, por ejemplo, en la ira, y así cada defecto atrapa virtudes, cada defecto tiene dentro atrapadas virtudes. Entonces lo que la gnosis dice en relación al hombre es cómo construir ese hombre que todos quisieran, ese hombre iluminado, respetuoso, especial. Cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, a la humanidad en general. ¿Cómo hacer para construir eso? Pues para eso viene la gnosis. La gnosis le explica inicialmente a las personas cuál es el estado que tiene, cuál es su estado interior de verdad. Y para esto es necesario que la persona empiece a autodescubrirse a sí mismo. En la vida práctica lleva su atención, su observación hacia adentro de sí mismo, va a descubrir muchos errores, cosas terribles, va a descubrir defectos tras defectos que son aquellos con los que nosotros reaccionan constantemente, con los cuales actuamos constantemente. Aprender a hacer conciencia de lo que uno es de verdad, no inventarse algo, sino ver realmente qué somos en la vida práctica. Una vez que la persona se descubra de verdad, descubra que es un cúmulo de errores, entonces la persona, haciendo conciencia de aquello, puede hacer algo por su conciencia, por liberar su conciencia que duerme entre esos defectos psicológicos. Y la gnosis enseña claves, técnicas de trabajo que nos permitan eliminar defectos psicológicos. Sí es posible eliminar defectos psicológicos, pero esto no tiene que ver con el poder de la mente, con las ideas o con conceptos. No se erradica un defecto de la mente de una persona porque se programe que ya no va a ser así, o porque por la educación se programe que debe ser diferente. No es así.
Un defecto psicológico debe ser eliminado con energías sutiles, energías superiores que están contenidas en el hombre. Hay energías especiales que nos permiten eliminar aquellos agregados psíquicos, técnicas de trabajo que tenemos que realizar para poder eliminar defectos y liberar la conciencia. Cuando queda libre la conciencia, entonces nace ese nuevo hombre, esa persona especial, diferente, ese ángel, ese ser divino, esa persona llena de virtudes, esa persona que no necesita que nadie le diga, pórtate bien, sino es que lo correcto emanaría de aquel de una forma espontánea, hermosa, natural, bellísima, inocente, con verdad, con realidad. Esto cuando muere el ego, se despierta esa conciencia, pero entonces la gnosis enseña todas esas claves, obviamente paulatinamente, poco a poco, va enseñando tales cosas. Pero nosotros tenemos primero que hacer conciencia de lo que somos, y también tenemos que saber y a dónde nos va a llevar lo que somos. Hay tantas escuelas espirituales en el mundo que hablan, por ejemplo, de esto del karma, y existe el karma, aquello que tú haces luego te ha de pasar a ti. Si tú entregas cosas buenas a los demás, cosas buenas llegan a tu vida. Pero si tú entregas cosas negativas, dolor y sufrimiento a los demás, ese dolor y sufrimiento te ha de perseguir a ti hasta que te alcance. Y sufrirás. Esto es algo muy importante, son leyes del universo. Leyes del universo. Cada acción tiene una consecuencia. En química sería pues acción y reacción, ¿no? Acción y consecuencia. Pues toda la creación está sujeto a leyes. La existencia del hombre no es la excepción. Por eso es que un hombre atraviesa procesos hasta que llega a la tumba, de acuerdo a las leyes naturales. Pero también aquellas cosas que nosotros hacemos está de acuerdo a las leyes cósmicas. Lo que tú das, eso vas a recibir. Ese es el motivo secreto de por qué en la vida a veces pasan cosas y la gente queda desconcertada y se pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? ¿Por qué no le pasa a los demás? ¿Por qué a mí? Porque algo hiciste en el pasado que generó tal consecuencia. Por eso te pasa a ti en ese momento y no a los demás. Y es así. Y la vida es un camino de sorpresas en la cual se puede presentar a veces algo bueno, alguna buena consecuencia de lo que se hizo en vidas pasadas, porque tenemos muchas existencias, pero a veces la vida te sorprende con cosas horribles que no te gustan, y es porque en vidas pasadas probablemente hiciste lo mismo a otras personas. Entonces todo se cosecha. Esas son leyes cósmicas. Por eso el que quiere vivir en paz, tranquilo y feliz, debe por empezar a no dañar nunca más a los demás. Por el contrario, si algo ha de entregarle a los demás, que sea cosas buenas, que sea misericordia, que sea paz, enseñanza, amor, respeto, que entregarle lo mejor, porque eso mismo vas a recibir. Ya los grandes maestros, como el maestro de maestros, el maestro Jesús, decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí nos está hablando de karma. Si juzgas, vas a ser juzgado, dice el karma. Pero si no juzgas, no te juzgan. Por ejemplo, hay enseñanza de karma, ¿no? El maestro está hablando ahí de karma, de dharma, pero la gente no relaciona a veces las enseñanzas de Oriente con las enseñanzas de Occidente, con las enseñanzas del cristianismo. Todas están relacionadas, porque los maestros enseñaron una gnosis. Gnosis es esa enseñanza inicial del cosmos universal que se manifiesta en distintas religiones, en distintos maestros, en distintas culturas, es la misma enseñanza. Por eso vemos que enseñanzas que se manejan de repente en el Tíbet, que se manejan en la antigua India, cobran valor en las palabras de Jesús el Cristo, el Maestro de Maestros,
Y esas mismas palabras podemos encontrarlas entre los mayas, entre los aztecas, que decían cosas como por ejemplo, que lo que a los demás les hago, a mí mismo me lo hago. Es lo mismo, ¿no? Lo que le hago al otro me va a pasar a mí, karma, y con acción y consecuencia, los misterios mayas. Cuando exploramos, por ejemplo, la enseñanza del Buda, ¿no? El budismo, ¿qué nos dice el budismo? Cuando el Buda le preguntaron, o el Buda decía, ¿no? Si tú quieres saber cómo ha sido tu anterior vida, tu pasado, cómo ha sido, analiza tu presente, porque el presente es consecuencia de lo que hiciste en el pasado. Si tu presente es amargo, doloroso, es porque en el pasado hiciste daño, hiciste sufrir a otros, y la consecuencia ahora la cosechas. Y si quieres saber cuál es el futuro, cómo va a ser tu futuro, también mira tu presente, porque este presente va a ser la causa, ¿ya?, de cómo va a ser tu vida en tu futura existencia. Nos está hablando de karma también, acción y consecuencia, pero es lo mismo. Vemos cómo ahí se relaciona el mundo maya, el Buda, el Maestro Jesús y tantas otras culturas de la antigüedad. Por donde veamos, vamos a ver que todas las enseñanzas se parecen, porque vienen de un mismo tronco, que es la gnosis universal. De la gnosis es como un árbol gigantesco de la cual salen muchas ramas, y de esas ramas salen religiones, maestros, iniciados por todo el mundo, pero todos se alimentan de la misma savia, ese conocimiento esencial que es el conocimiento gnóstico, que en este mundo le llamamos conocimiento gnóstico, pero en otros planetas que también están habitados existe la misma enseñanza, porque también son hijos de Dios y ellos también tienen la gnosis, ese conocimiento universal, que quizás le pongan otro nombre, le llamen de otra manera, pero es la misma enseñanza universal de Dios, la sabiduría infinita, omnipotente del Padre, de Dios creador de todo. Esa es la enseñanza gnóstica. Entonces podemos encontrar gnosis en tantas partes. Un acto de amor es gnosis, un acto de comprensión, de sacrificio por el bienestar de los demás, es gnosis en acción. Entonces la gnosis no es algo desligado de la vida diaria. El gnóstico no es una persona que está en un templo día y noche orando, que ciertamente el gnóstico tiene su parte ritualística, sus ceremonias, sus templos, claro que sí las tiene, pero no es eso la gnosis, es mucho más que eso. Es aprender a vivir conscientemente en el templo, fuera del templo, en el trabajo, en la vida diaria, en la calle, con los amigos, con los familiares, con los animales, en armonía con la naturaleza, con el cosmos, en constante vibración de su conciencia, haciendo el bien a las demás personas. Una persona que camina por la vida en equilibrio. Ese es el verdadero gnóstico, una persona que empieza a cambiar, a ser diferente, que empieza a eliminar los defectos psicológicos para libertar su conciencia, y en esa libertad termina encontrándose con su ser, con su Dios interior profundo, empieza a encarnar la verdad dentro de sí mismo, aquí y ahora, como lo dice el maestro Samael. Entonces la gnosis dignifica, la gnosis es un conocimiento que te permite trascenderte a ti mismo, al mundo espiritual, al mundo de la verdad, para comprender las grandes verdades del cosmos, para asimilar esa luz que te ilumina por dentro. Obviamente para crear al verdadero hombre. Desgraciadamente nosotros como humanidad no somos verdaderamente hombres. Maestro Samael nos dice que en épocas remotas existía el verdadero hombre aquí en la tierra. El verdadero hombre tenía la conciencia iluminada, expresada con naturalidad y espontaneidad, virtudes y virtudes. Era un hombre que incluso poseía facultades internas, poderes, que en otras culturas, por ejemplo, es muy común hablar de clarividencia, oído oculto, intuición.
pues esos poderes corresponden al verdadero hombre. Desgraciadamente el hombre de estas épocas no tiene eso, ha perdido eso, no tiene poderes, no tiene sabiduría, no tiene valores, solamente tiene un intelecto al servicio del ego, del defecto, de la inconsciencia, de la oscuridad interior. Si es el estado del hombre actual, del humano actual, para ser verdaderamente hombre hay que despertar conciencia. Solamente los hombres con la conciencia despierta, los humanos con la conciencia despierta, es un verdadero hombre. ¿Y qué cosa seríamos nosotros, los que caminamos por todos los países de la tierra? Una degeneración del verdadero humano, una degeneración del verdadero hombre, un humanoide intelectual, racional, preso de sus instintos, preso de su inconsciencia, de su oscuridad, que se causa daño a sí mismo y que al mismo tiempo causa daño a los demás, daña a los demás. Somos una raza de humanoides, no hay verdaderos hombres. Necesitamos despertar la conciencia para poder salir de la condición de humanoide. Algo que caracteriza a la Gnosis es que la Gnosis es una enseñanza muy directa, quizás muy chocante, porque nos dice que estamos inconscientes, nos dice que estamos en estados de tinieblas, que somos tenebrosos, que somos inconscientes, que somos crueles, que somos defectuosos y que tenemos que cambiar eso y despertar la conciencia. Es chocante por tal motivo, porque nos habla claro. La Gnosis no es una enseñanza maquillada, no es una enseñanza suavizada o de chocolate que intente atraer mucho público y hacerles creer que todo está bien, como lamentablemente hay muchas enseñanzas con tinte espiritual que eso es lo que hacen, para atraer a mucha gente a sus clases, a sus grupos, pues les dicen a la gente que son una maravilla, que son lo máximo, que son seres divinos, que están unidos al cosmos, pero todo eso es una burda mentira, una gran mentira, un autoengaño. El hombre no puede despertar la conciencia mientras no se dé cuenta de cuál es su verdadera condición, cuál es su verdadero estado interior. Una vez que el hombre reconozca realmente lo que es, recién puede empezar a cambiar. Por lo tanto, esas escuelas que le dicen a la gente que el hombre es especial, que es un habitante del cosmos, que es un niño de las estrellas, que es especial, pues lamentablemente son autoengaños que no llevan a nada más que a la misma inconsciencia y a más karma. Entonces, la Gnosis por tal motivo a muchos no gusta, pero la Gnosis también te enseña a que comprendas las cosas. Por eso una persona que escucha Gnosis se le recomienda que tenga paciencia. Quizás a la primera clase no va a comprender mucho de lo que se está hablando, quizás a la segunda tampoco, pero poco a poco, si se da el tiempo a sí mismo, si se da la oportunidad a sí misma de escuchar poco a poco esta doctrina, poco a poco irá comprendiendo qué es esta enseñanza maravillosa, poco a poco irá comprendiéndose a sí mismo, a sí misma, podrá darse cuenta de qué es de verdad, qué es lo que tiene que cambiar y podrá descubrir el camino dentro de sí mismo que lo ha de conducir al verdadero despertar de la conciencia. Entonces luchará y se esforzará por ayudar a otros a que también puedan comprender ese camino. Esto nos recuerda un poco a aquella historia de Platón, ¿no? Cuando nos habla de la caverna de Platón, en la cual estaba un hombre en una caverna y había muchos hombres en esa caverna donde solo había tinieblas, oscuridad, ignorancia, dolor, sufrimiento, agonía del alma. Todos presos en esa caverna, en esa oscuridad. Obviamente nadie conoce la luz, nadie sabe qué cosa es la luz, qué es la conciencia, qué es el espíritu, ni en conceptos, nadie entiende nada de esas cosas. Lo único que han conocido es la oscuridad de esa caverna, los sufrimientos y padeceres de esa caverna. Para esas personas esa es la realidad, no hay más, porque nunca han visto otra cosa, como nuestra misma humanidad. Piensan que lo que habita es todo lo que hay,
todo lo que se ha conocido en los colegios, universidades, la vida común y corriente, que es todo lo que hay, y desconocen que hay mucho más allá, siempre y cuando se despierte la conciencia. Entonces uno de esos hombres un día de alguna manera consigue liberarse, se libera de esa caverna, de sus ataduras, de las cadenas que lo tienen unido a esa caverna, escapa de aquella caverna y de repente sale a la luz, se queda muy sorprendido que hay un mundo diferente, hay luz, hay sol, hay un cielo azul, hermoso, bellísimo, que parece infinito, hay personas, campos, flores, ciudades, árboles bellísimos que cobijan pájaros que vuelan y con su canto alegran el día. Hay el río que fluye dándole vida a la naturaleza y a la humanidad. Hay un viento que con su aroma te acaricia el corazón. Hay inspiración, hay belleza, hay esperanza. Hay mucho más de lo que él pensaba. Sorprendido de haber descubierto lo que es la luz, regresa a la caverna. Regresa a la caverna para informarle a los demás, a sus compañeros. No tenemos que estar en esta caverna, donde todo es oscuridad, dolor y agonía. Afuera hay un mundo de luz. Y trata de explicarle todo a las personas, pero la gente no comprende. La gente no entiende. ¿De qué me estás hablando? ¿Luz? ¿Qué es eso? ¿Felicidad? ¿Alegría? ¿Paz? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Por más que trate de explicarles, no pueden comprender qué cosa es esa luz de la cual les hablan. No pueden porque solo conocen la oscuridad. Es más, las palabras de aquella persona parecen murmullos que no se entienden, sonidos extraños que ni siquiera llegan a articular palabras. Y ahí se quedan atrapados en la caverna y el otro les dice, pero síganme, vamos, suelten esas cadenas, pero no pueden comprenderlo. Esto nos dice que la conciencia no es algo que se aprenda intelectualmente, no es algo que se aprenda porque lo leíste, porque lo memorizaste o porque alguien te tiene que dar una respuesta. La conciencia es algo que se comprende cuando tú mismo lo vivencias, cuando tú mismo lo trabajas, cuando tú mismo compruebas qué es la conciencia despertándose. Entonces es una experiencia personal, propia. Nuestra humanidad está simbolizada en esta caverna de Platón. Nuestra humanidad está simbolizada en todo esto porque la humanidad vive en la inconsciencia del ego, sufriendo sus karmas particulares, porque el ego nos hace cometer errores y esos errores regresan como consecuencias karmáticas, amargando la vida de toda la humanidad. No tenemos que continuar en esto, podemos cambiar, podemos ser diferentes. Entonces, el maestro Samael, a través de los misioneros gnósticos, pues entregan tal enseñanza para que la humanidad conozca que hay algo más del mundo que han conocido, para que sepan que hay un tesoro del cielo en la conciencia de cada uno, pero que aquella está atrapada en esa caverna, en esa inconsciencia, en esos defectos psicológicos que todos cargamos, y que necesitamos revolucionarnos espiritualmente para convertirnos en hombres despiertos, en hombres conscientes, para librarnos del karma, para aprender a trillar, a recorrer los caminos de Dios, nuestro Dios interior profundo. Para la gnosis, Dios es el Dios de todos. No hay un Dios particular, es el mismo Dios del budismo, que ahí le podrán llamar nirvana, es el mismo Dios del cristianismo, del hinduismo, de las culturas antiguas, como en el caso de los incas que adoraban al dios Sol, al Huiracocha, pues es el mismo Dios, el creador de todo. El mismo Padre de Jesús el Cristo es Dios. Pero la gnosis también enseña que aquel Dios omnisciente, omnipotente y eterno se desdobla como rayos que emanan de sí mismo en distintos padres. Cada uno de nosotros tenemos un Padre, un Dios Padre y una Diosa Madre. Cada uno de nosotros, que son emanaciones que han salido de ese Dios inicial,
como rayos que vienen a conectarse con nuestra alma. Cada ser humano que habita este mundo tiene un Dios particular que lo alumbra y que le dio vida y que le asiste cuando necesita de aquel, o cuando necesita volver al camino, volver a despertar la conciencia. Ese es nuestro Dios interior, con el cual debemos nosotros conectar. Por eso gnósticamente se habla de la unidad múltiple perfecta. Todos los dioses padres que existen en la humanidad, en la creación, al final son uno en ese Dios creador de todo. Estamos muy separados de nuestra divinidad, de Dios Padre, muy separados por la presencia del ego. Muchos que asisten a religiones piensan que están con Dios, piensan que tienen prácticamente un pie en el cielo. Lamentablemente esto es una ilusión. Los defectos psicológicos que se llevan dentro son monstruosos, son muy numerosos y están relacionados a mucho karma. No se puede entrar al cielo, a los mundos superiores, cargando todo aquello y cargando ese karma. Es necesario que aprendamos a liberarnos del ego y del karma. La gnosis enseña técnicas de trabajo que van a permitir que eso sea posible. Algo importante respecto al conocimiento gnóstico que el maestro Samael entrega es que también es una doctrina sexual, porque enseña a regenerarse sexualmente, enseña a aprovechar ciertas energías sutiles, crísticas, contenidas en las glándulas sexuales. Hay energía, hay poder espiritual que pudiéramos utilizar en favor de nuestra conciencia. No se va a ampliar ahora de aquello, pero se va mencionando. En clases más adelante se explicará mejor este tema, pero la energía en la simiente sexual, hay poderes trascendentales que nos permitirían realmente revolucionarnos psicológicamente, espiritualmente. Hay que conocer tales técnicas de trabajo. Por eso es importante que una persona asista a la enseñanza gnóstica de forma presencial, que siga todos los cursos. La gnosis no es una enseñanza para escuchar una o dos clases y luego añadirla a todo ese conocimiento intelectual que a veces guardamos en la mente a través de los años y las décadas. Hay que estudiar la gnosis con seriedad, con firmeza, clase a clase y a clase, conocer la parte todavía, dijéramos, intelectual y llegar a la parte práctica, conocer los trabajos, la práctica, las comprobaciones que podemos obtener con el conocimiento gnóstico. La enseñanza gnóstica no es una enseñanza para creer, es una enseñanza para comprobar. Con justa razón el maestro Samael nos decía que a la gnosis no le interesa que nos crean. Decía, porque ¿qué tal si yo les estoy engañando? Prefiero que trabajen, practiquen y comprueben por ustedes mismos que esto es real. Dicho sea de paso, el maestro Samael es quien entrega la gnosis para estas épocas, porque como ya dijimos, la gnosis también es aquellas enseñanzas del cristianismo gnóstico primitivo que se enseñó en Tierra Santa. Esa enseñanza del Maestro Jesús, de los apóstoles, fue conocida como, históricamente se conoce como gnosticismo cristiano primitivo. Ese es el verdadero cristianismo, es gnóstico. En esas épocas se entregó la enseñanza a través de los apóstoles y los discípulos, que en realidad fueron aproximadamente unos 70 discípulos los que tuvo el Maestro Jesús, de los cuales los principales eran 12, los 12 apóstoles. Ahí se enseñaba el cristianismo gnóstico, como lo dice la historia. Pues esas enseñanzas tienen que regresar para estas épocas, porque la humanidad ha caído en un abismo, su conciencia ha caído terriblemente. Se hace necesario que vuelva, y para estas épocas esa enseñanza superior regresa a través de otro maestro. El maestro Samael Aun Weor tiene la misión de devolverle esa gnosis universal a todo nuestro mundo, a toda nuestra humanidad, de explicarnos los grandes misterios de la vida y de la muerte, explicarnos y develarnos todo el camino secreto que nos ha de conducir a la liberación de la conciencia. Basado en 3 factores fundamentales:
el nacimiento espiritual, la muerte de los defectos y el sacrificio por la humanidad. Los tres factores, la síntesis del camino interior que nos ha de conducir a nuestro Padre. Esa es la gnosis. Hay pilares fundamentales cuando nos hablan de, por ejemplo, de la parte mística, porque una persona que ha de despertar la conciencia debe despertar devoción hacia su real ser, vivir una mística trascendental y espiritual constantemente, vivir en constante estado de inspiración y conexión con lo divino, que le permita ver la verdad, que le permita ver las cosas de otra manera, con más claridad, con más conciencia. Hay una parte artística, porque todas estas enseñanzas han sido plasmado en las culturas de la antigüedad, en simbologías, pinturas, artes, esculturas. Está simbolizado el camino y la gnosis viene a explicar todo aquello, la parte antropológica, la parte artística, porque el arte también es algo que incluso los mismos artistas se les dificulta darle un concepto exacto, porque es como una inspiración, es manifestar una belleza que no se sabe de dónde viene, quizás del corazón, del alma, del espíritu, de Dios. Una inspiración, una belleza, algo que te provoque en tu interior un recogimiento. El arte de ver más allá de los sentidos, de ver más allá del intelecto, de percibir con el corazón aquel mundo inefable. Todo eso es una obra de arte, y porque no hay mayor obra de arte que la del hombre que se construye a sí mismo, que la del hombre que vuelve a unirse con su Dios interior, alcanza la iluminación de su conciencia. Es la más grande obra de arte, es la obra magna. Es así, el maestro por eso decía que tenemos nosotros que trabajar hasta cristalizar a ese verdadero hombre y convertir nuestra vida en una obra maestra. Hay una parte filosófica en la gnosis, porque la filosofía sabemos que es amor a la sabiduría, porque es ir por los caminos de la sabiduría, del autodescubrimiento, de saber quiénes somos, de liberarnos de las ataduras, de encarnar la luz. Epistisofía en el lenguaje gnóstico antiguo, encarnar esa epistisofía, esa filosofía trascendental, esa enseñanza que viene del ser, la dialéctica de nuestro Dios interior uniéndose a nuestra alma humana que la tenemos que crear. Todo eso tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la creación del hombre, tiene que ver con el uso de las energías sexuales, con saber transmutar ese poder que está en las glándulas sexuales. Mística, arte, filosofía, nos habla la gnosis de estas cosas, dentro de esas bases, esos pilares fundamentales. Obviamente tiene una parte psicológica la gnosis, tiene una parte psicológica porque, bueno, todo el trabajo es en la psicología. Tenemos que eliminar defectos psicológicos, tenemos que eliminar eso que nos vuelve inconscientes, conocer todas las didácticas, todas las técnicas de trabajo, aprender a meditar para comprender esas dimensiones del subconsciente. Todo esto también enseña la gnosis y mucho más, mucho más. Tiene una parte antropológica la gnosis, tiene una parte también mágica, en relación a conocer secretos de la naturaleza, secretos del cosmos, secretos de nosotros mismos, de nuestros cuerpos internos, aprender a utilizar fuerzas sobrenaturales, aprender a despertar la conciencia. La gnosis tiene muchos enfoques, pero todo estará siempre relacionado, todo siempre será conducido a la muerte del ego para despertar la conciencia. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir comprendiendo, abriéndonos. Es necesario abrirse a la gnosis y poco a poco ir asimilando todo aquello. A veces la persona escucha una clase gnóstica, siente en su corazón una emoción extraña, no sabe por qué, quizás al comienzo mucho no comprenda de qué se está hablando, pero en su corazón siente un impulso de esa fracción del alma, de esa esencia espiritual que siente la gnosis, porque muchos de nosotros ya hemos conocido esta enseñanza en vidas pasadas y que ahora nos volvemos a reencontrar con esta enseñanza.
a través de otra persona, otro misionero, quizás otro maestro que en las épocas ha venido entregando las enseñanzas, pero volvemos a encontrar la misma enseñanza, una nueva oportunidad para el alma, para que regrese a Dios. Por eso es emoción del corazón en lo más profundo del alma, de esa esencia, fracción de alma. Tenemos que aprender a escuchar la gnosis con el corazón, abrir el corazón a esta enseñanza y continuar, tener fuerza interior, voluntad. La gnosis enseña eso, a ser una mejor persona, a ser un hombre despierto, una mujer despierta, a unirte con Dios nuevamente, a encarnar los valores espirituales, a despertar, a alcanzar el estado de iluminación interior, lo que tanto nos surge, librarnos del mal, librarnos de nuestro propio mal, librar a los demás del mal nuestro, librarnos del karma que daña, que duele, despertar, entregar amor, pero para entregar amor hay que saber cómo encarnar el amor. Muchos creen que aman, pero desconocen que no aman. Lo que tienen son conceptos del amor y eso es muy diferente y es algo muy frío. Entonces, a través de este conocimiento se les va a abrir unas puertas a un mundo maravilloso y es necesario que ahora nos demos prisa un poco porque se vienen tiempos complicados para el mundo. De aquello se va a hablar en otras clases. Es necesario que aprovechemos ahora estos años, estas nuevas oportunidades que la divinidad a través de la misericordia nos entrega, la de poder escuchar la gnosis. Y la gnosis enseña de forma gratuita a todo aquel que busque luz. La gnosis es luz, es enseñanza de dioses para aquellos que algún día serán dioses. Es la misericordia de los maestros, es la misericordia de nuestro gurú, el maestro Samael Aun Weor. Si toda la humanidad ahora tiene la oportunidad de acceder a esta enseñanza para despertar la conciencia, es gracias al venerable maestro Samael Aun Weor. Bien, se ha hablado respecto a algunos puntos muy generales, se va a continuar hablando de la enseñanza gnóstica en las demás clases, tocando punto a punto, cada cosa. Entonces, bienvenidos las personas que de repente quieren asistir de forma presencial. En Google pueden buscar, ponerle el nombre de su ciudad más la palabra gnosis, probablemente aparezca en un grupo gnóstico. Pueden asistir de forma presencial ahí. Traten de buscar un grupo que esté basado únicamente en el maestro Samael Aun Weor, no otras cosas. En este canal van a encontrar clases que les van a ayudar a reforzar temas, a provocar reflexiones que les ayuden en su camino interior. También en Facebook se está dando clases, incluso también para los que quieran seguir. Por ahí hay una página de Facebook llamada Gnosis, Conocimiento Superior, donde se suben clases a veces. También pueden ahí continuar aprendiendo, ¿ya? Las personas que de repente quieran recibir clases de forma más personalizada también, incluso hasta por WhatsApp se están entregando las clases, ¿no? Se escriben a la página mencionada, Gnosis, Conocimiento Superior, pidiendo las clases, dejan su WhatsApp y ahí nos comunicamos con ustedes para poder entregarle las clases. Bien, bueno, entonces he ahí la enseñanza. Un gusto, continuaremos dando las clases. Hasta la próxima clase.